Bien, Dios los bendiga a todos y vamos a abrir la escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, libro de los Romanos, capítulo 6. Le vamos a dar lectura al verso 14, 15, 16 y 17 para la gloria de Dios. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Repito, libro de los Romanos, capítulo 6, versos del 14 al 17, para la gloria de Dios. Amén, hermano. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Le vamos a dar lectura en forma alternada. Amén. Y en el 17 nos unimos todos para la gloria del Señor. Dígame si ya lo tiene. Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias en esta hora, Padre maravilloso. Primeramente, agradecerte por la vida que nos das en este día, mi Dios. Agradecerte, Padre, porque yo sé que has suplido todo y cada una de nuestras necesidades. Y sobre todo de que nos tienes aquí, Padre, en tu casa, para alabarte, para glorificarte, porque es necesario, es indispensable, Padre, que te adoremos, Señor de los cielos y de la tierra, porque tú mereces lo mejor de nuestras vidas. Tú mereces lo mejor, Señor, de cada uno de nosotros, que es nuestro corazón, un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón obediente, Padre, a cual te pido, Señor, que usted lo siga perfeccionando cada oportunidad, cada momento de vida que usted nos dé, Padre. Yo le doy gracias en esta hora, Padre. Gracias por manifestar su poder, su presencia de su Espíritu Santo, siendo fiel usted a sus promesas, siendo fiel usted a su palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias le doy en estos momentos, Padre Celestial, pidiéndole, mi Dios, que perdone toda falta, todo pecado, Padre, y que en esta hora, Señor del cielo y de la tierra, sigamos, Señor, adorándole. Ahora que le abramos ese corazón, Padre, que el Señor nos llene usted de esa fe, de esa confianza, Padre, para seguir buscándolo, para seguir cumpliéndole. Ponga ese amor, ponga ese temor verdadero hacia usted, Padre, y no nos suelte de su mano bendita y santa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Le doy gracias, Padre. Señor, pongo en tu mano una vez más este pueblo, Señor, pidiéndote que rompas cadenas, que tú nos libertes, que tú nos despiertes, que tú nos avives, Padre, como a toda tu iglesia, como a todos tus siervos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaramos inoperante, declaramos derrotado, Señor, declaramos ya vencido al enemigo, Padre, porque usted ya lo venció en la cruz del Calvario y él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Asarraba, candalaba, tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquel que no ha perdido la fe, aquel que ha estado cansado, aquel que ha caído en indiferencia, Padre, aquel Señor de los cielos que ha perdido su fuerza, en esta hora, Padre, se vaya toda debilidad, Padre. Te entregamos, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras aflicciones, te las entregamos a ti, Padre Santo. Nos despojamos de ella, de todas nuestras depresiones, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias, Raba, Canta, Lava, Tierra, y te pido, Padre, que sea la unción, que sea el poder de tu Espíritu
Padre, en el nombre de Jesús. Declaro victoria, declaro victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Asaraba, candalaba, guiaba. Denle una ofrenda de palmas a Dios y se puede sentar. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir o pensar que Dios no nos ama? Que Dios está con nosotros, aún en medio de nuestras imperfecciones. Eso no quiere decir que no nos corrijamos, ¿verdad? Pero Dios nos demuestra su amor y su misericordia. Amén, hermano. Y eso hay que agradecerle mucho a Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir predicando. Estaba yo predicando la semana pasada bajo el tema que en Jesucristo tenemos la victoria. Amén, hermano. Y predicamos un pasaje ahí, ¿verdad?, donde dice que tenemos la victoria sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Y predicamos ahí Romanos 8, 35 al 37. Ese fue el primer punto que vimos. Y después vimos otro punto. En Jesucristo tenemos la victoria sobre el mismo Satanás por la palabra. Amén, hermano. Y predicamos ahí en Mateo capítulo 4, verso 4 y verso 7. Amén. Ahora vamos a predicar, amado hermano. En Jesucristo tenemos la victoria sobre el pecado por su gracia. Amén. Por su gracia quiero decirle que tenemos nosotros la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque su gracia es el regalo que Dios nos dio. Amén. Y vamos a predicar ahí en Romanos 6, del 14 al 17, como ya leímos. Amén. Dice ahí en el verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. O sea, el pecado no nos va a dominar. El pecado no es nuestro dueño, no es el dueño de nuestras vidas. Alabado sea la gloria de Dios. Quizás en el tiempo pasado, quizás, hermano, sí nos dominaba el pecado. Quizás sí era el dueño de nuestras vidas, porque cometíamos faltas, ¿verdad? Que no había, hermano, ningún temor, porque no conocíamos a Dios. Pero hoy que conocemos a Dios, hermano, dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Aleluya. O sea que el creyente, usted y yo como cristianos, aleluya, no debemos de perseverar en el pecado, no debemos de cometer pecado, no debemos de vivir, amado hermano, en el pecado. Aleluya. Usted y yo ahora en Cristo no tenemos oportunidad. Bueno, tenemos oportunidad, pero no tenemos permiso, no tenemos autorización, no tenemos licencia para cometer pecado. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo, porque ahora estamos en Dios. Aleluya. Y hermano, el pecado no debe de dominar, aleluya, al verdadero creyente. El verdadero creyente, el pecado no lo va a dominar, porque ahora no estamos solos, porque ahora hay alguien que está dentro de nosotros, porque ahora hay alguien que gobierna nuestras vidas, que gobierna nuestros corazones, que gobierna nuestra mente, y ese algo se llama Dios, ese alguien se llama Jesucristo, ese alguien se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, hermano, el pecado no tiene que ver nada con nosotros. Dice: pues no estás bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. La gracia, estamos bajo el dominio de Jesucristo. Amén. Esa es la gracia, ese es el regalo que Dios nos dio en Jesucristo a nuestras vidas. Mire que cuando alguien o la persona que vive bajo la ley lucha, se esfuerza, pelea, batalla,
nosotros, amado hermano, no vivimos bajo la gracia. Cuando dice aquí bajo la ley, se está refiriendo a la ley mosaica. Amén, hermano. Al Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos conforme a la ley, conforme al Antiguo Testamento. Nosotros vivimos del Nuevo Testamento para acá, que ahí llegó la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Luego dice el verso 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Nosotros estamos bajo la gracia. Le decía yo, bajo el regalo de Dios. ¿Qué fue el regalo que Dios nos dio? En Jesucristo. Por eso ahora usted y yo tenemos que vivir conforme a Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, amado hermano, ahora en nuestras vidas, Él es nuestra ayuda. Él es quien nos ayuda. Él es nuestra fortaleza. Amén, hermano. Él es nuestro consuelo. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el que nos da una vida eterna. Él es el que nos va a conducir al reino de los cielos. Y todo eso fue ¿por qué? Por causa de su muerte en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Él tuvo que morir para que nosotros fuéramos beneficiados y así alcanzar la vida eterna. Por eso, amado hermano, es bien importante y de valor que usted y yo le demostremos ese agradecimiento a Dios por darnos la vida eterna. Aleluya. Porque el Padre, hermano, se indignó en darnos a su Hijo y no lo escatimó ni a su mismo Hijo. ¿Por qué? Por darnos la vida eterna, porque estemos de pie, porque alcancemos una salvación, porque alcancemos una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que ser agradecidos siempre con el Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo no sé cuántos hermanos verdaderamente valoren el sacrificio o valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo ahí en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso dice, ¿qué pecar? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? No vamos a pecar porque no estamos bajo la ley. Amén. Dice, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Se bajaron las pilas. Amén, hermano. Amén, aleluya. En Cristo es el único que nos va a poder ayudar a nosotros. Cristo es el que nos da la fortaleza o las fuerzas para que usted y yo sigamos adelante. Amén. Él va a proveer todo para que usted y yo terminemos el camino. Y como dice su palabra, lo que Dios empieza, Dios lo termina. Amén. Dice, no estamos bajo la gracia. Amén. Perdón, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Seremos libres para pecar? No. O no hacer caso a la palabra de Dios, no hacer caso a los mandamientos de Dios, no hacer caso a los estatutos de Dios. No, hermano, nosotros tenemos que vivir y hacer caso, ¿verdad? Y obedecer conforme a la palabra de Dios. Dice de ninguna manera. Pablo dice que cuando la gente está bajo la ley, o cuando alguien vive bajo la ley, entonces, amado hermano, el pecado es su amo. Amén. Son esclavos del pecado. Porque vuelvo a lo mismo, ya no vivimos bajo la ley, estamos en el tiempo de la gracia. La ley, amado hermano, no justifica los pecados. Amén. Ahora, hoy lo que nos justifica a nosotros de todos los pecados es la gracia. Amén. La ley no te ayuda ni ayuda a vencer, bendito sea el nombre de Dios, el pecado.
Porque ahora estamos nosotros, hermano, bajo la gracia. Estamos unidos con Jesucristo. Estamos unidos con Dios. Estamos unidos con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora nuestro amo no es el pecado. Nuestro amo es Dios. Nuestro amo es el Espíritu Santo. Nuestro amo es el Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos da, hermano, el poder. Aleluya. ¿Para qué? Para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Dios nos suple, Dios nos provee, hermano, de arma para que nosotros vivamos una vida en obediencia, una vida, hermano, que nos pueda conducir a la vida eterna. Dios nos da el poder. ¿Para qué? Para que el pecado no, hermano, tome dominio sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y como yo le decía en un instante, el verdadero cristiano, hermano, no lo domina ahora el pecado. Nosotros dominamos el pecado. Nosotros dominamos, hermano, toda tentación. Nosotros dominamos todo deseo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Ahora nos ha dado su poder, el Espíritu Santo de Dios. Alábele que Él vive. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero llevarlo a un pasaje ahí en el libro de los Gálatas. Libro de los Gálatas, en el capítulo 6, perdón, Gálatas 3, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mire cómo Cristo cargó con la maldición de la ley. Y la Biblia dice que todo aquel que vive en la ley es maldito. Amén. Gálatas 3, en el verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos redimió por medio de su sacrificio. Amén, hermano. Nos redimió de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Él se hizo maldito por nosotros. Amén, hermano. Él fue colgado en un madero, sin culpa, sin pecado, pero lo hizo por salvar a la humanidad. Y dice el verso 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjense bien, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén, hermano. Así que el que está en la ley, y si no lo cumple, la ley, si está en la ley, pues es maldito, ¿verdad? Pero hoy en nuestros tiempos nosotros no estamos en la ley. Amén, hermano. Nosotros estamos en la gracia. Amén. Le puedo hablar de una denominación, por ejemplo, creo que son los sabatistas. Ellos se rigen por la palabra, por la ley, no por la gracia. O parte de su doctrina se basan ellos y viven bajo la ley. Amén, hermano. O sea, lo hay, pero aquí está escrito: maldito todo aquel que vive en la ley. Amén, hermano. Ahora, la ley es el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que usted y yo ignoremos la palabra o no creamos a lo que dice la palabra de Dios. Es muy diferente a que usted lo viva. Amén, hermano. Toda la palabra es de Dios y tenemos que creer a toda la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Verso 16 dice: ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Esclavo se puede traducir también como siervos. Amén. Si tú te sometes al pecado, pues eres esclavo, eres siervo del pecado. Todo aquel que hoy en día, amado hermano, en estos tiempos como cristianos, aleluya, que se somete al pecado, pues es siervo del pecado, aleluya. ¿Para qué? Para obedecerle. Amén, hermano. Pero el pecado, sabemos y nos enseña la palabra de Dios que el pecado te lleva ¿a dónde? Te lleva a la muerte. Amén. El que te lleva a la vida eterna es Jesucristo. El que tú cumplas, el que tú obedezcas, el que tú vivas conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los estatutos de Dios, ese sí te lleva al reino de los cielos. Pero si vivimos bajo pecado, eso, hermano, nos lleva a una vida de condenación, a una vida de infierno. Aleluya. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Amén. Debemos de saber, usted y yo, que podemos nosotros, hermano, o que más bien tenemos un amo. O tu amo es el pecado o tu amo es Dios. Amén. Una persona, le decía yo, que se rinde al pecado, morirá. Una persona, amado hermano, que se rinde a Dios, que vive en Dios, que vive en Jesucristo, alcanzará la justicia, alcanzará la vida eterna, alcanzará la salvación. Aleluya. ¿Y cuál es nuestro amo? Nuestro amo es Jesucristo. Nuestro amo es Dios. Ya no es el pecado, porque el pecado conduce a la muerte eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y el que conduce al reino de los cielos, a una vida eterna, se llama Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si vives en Cristo, te considerarás un cristiano, una persona justa, y viviremos por toda la eternidad. Amén, hermano. Si nosotros como creyentes decimos que verdaderamente, hermano, tenemos una comunión con Dios, es porque tenemos una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Y si tenemos esa comunión con Él, entonces usted y yo vamos a vivir en Él. Aleluya. Tendremos esa comunión en todo el día, aunque no estemos aquí. Tus pensamientos en tu trabajo, en la calle, deben de estar en Dios, siempre adorando, siempre glorificando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con Dios, tienes que tener comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Y nuestra relación con Dios, hermano, va a ser, hermano, inquebrantable. Nadie te va a poder separar de esa relación de Dios. Ni el diablo, ni los demonios, ni las tentaciones, ni el pecado, ni lo que te ofrezcan, ni lo que te pongan, aunque brille, que parezca oro. Nadie te va, amado hermano, a separar de una vida, de una relación con Dios. Porque yo le decía hace ratito que un verdadero creyente, hermano, vence el pecado. Aleluya. Y no porque seamos muy fuertes, no porque seamos muy inteligentes, no, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está allá afuera, y Él nos ha dado las armas para que nosotros podamos vencer al mismo pecado, al mismo diablo, a los mismos demonios. Y qué poder le ha dado Dios al creyente, a la iglesia, a usted y a mí. Hay dos cosas, creo que ya se lo he dicho, hay dos cosas que Dios nos ha dado poderosas, que no lo puede resistir nadie: la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Son las armas poderosas que Dios le ha dado a la iglesia, a usted y a mí, y eso no lo puede resistir el diablo. La zarraba, candalaba, tiama, no lo puede resistir los demonios, no lo puede resistir la tentación. Nada te va a hacer que caiga, porque tú tienes el poder. Dios le ha dado el poder al creyente, Dios le ha dado el poder a la iglesia,
¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado ese poder, o a la iglesia, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto creen que Jesucristo es su Señor? Que es el dueño de su vida. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos un amo, y ese amo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ellos nosotros tenemos que servirle, no al mundo, no al diablo, no a lo que el mundo te ofrezca. No, nosotros somos llamados a servirle a Dios. Yo no sé cuánto creen que ese es el propósito de Dios. Dios no nomás nos llamó para que nos veamos aquí. Amén. No. Dios nos llamó, el propósito de Dios, el llamado que Dios nos ha hecho es para que le sirvamos cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Amén. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros teníamos, hermano, o éramos esclavos del pecado, como yo le había dicho anteriormente. Estábamos dominados por el pecado. Estábamos influenciados, amado hermano, por el pecado. Teníamos un hábito, usted y yo, normal, de pecar, de faltarle a Dios, porque no conocíamos nosotros al verdadero Dios, y nos sometíamos o hacíamos cualquier tipo de pecado. No había un conocimiento, no había un temor a Dios. No lo digo para justificarnos, no, pero estábamos sometidos al pecado. Amén, hermano. Nos gobernaba el pecado. Nos gobernaban esos demonios, esos espíritus que nos influenciaban ¿a qué? A cometer y a faltarle a Dios, con muchos actos que cometimos. Y yo creo que aquí nadie puede decir, ay, yo no. Creo que todos lo hicimos. Uno más, otro menos, pero todos lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos sometidos a toda clase de pecados. Amén. ¿Cómo qué pecados usted puede decir? Teníamos pensamientos malos, teníamos actitudes malas, teníamos quizás pensamientos de inmoralidad, había orgullo, había vanidad, había vanagloria, había prepotencia, había robo. Quizás muchos, hermanos, nos drogábamos, nos alcoholizábamos, nos drogábamos, dañábamos, ofendíamos a las personas, al familiar, al vecino, no lo sé, hermano. Inclusive me atrevo a decir que hasta a lo mejor contábamos chistes y metíamos en esos chistes el nombre de Dios. Esa es la clase de pecados que a veces había en nosotros. Amén. Yo no estoy diciendo que usted se drogaba, a lo mejor sí se drogaba, no lo sé. Y eso no nos excusa de justificarnos ante Dios que cometíamos otro tipo de pecados. Amén, hermano. Tipos de pensamientos. Había malicia en nuestros corazones, había malicia en nosotros mismos. Aleluya. Ofendíamos a las personas. Amén. Pero ahora, como creyentes, como hijos en Dios, debemos de obedecer a la doctrina de Dios. Debemos de obedecer a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que ahora nuestra mente, amado hermano, tiene que ser como la de Jesucristo. Amén.
Cuando venimos a Cristo, hermano, nuestros pensamientos cambian, nuestra mente cambia, tu corazón tiene que cambiar, tu forma de hablar tiene que cambiar, hasta tu forma de caminar tiene que cambiar, hasta tus hábitos, tus costumbres tienen que cambiar. Y creo que el Cristo de la gloria lo ha hecho en cada uno de nosotros, porque ahora ya no vivimos, no pensamos, no hacemos lo que antes hacíamos. Aleluya. Seguimos teniendo defectos o faltas o pecados, pero hermano, Dios está trabajando con nosotros. Ya no era lo mismo, ahora hay temor, ahora piensas para hacer alguna cosa mala, una falta o ofender a Dios, ahora usted piensa para poder hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida, amado hermano, ahora es totalmente diferente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ahora tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, hermano, a los mandamientos de Dios. Para que me entiendan, ahora tenemos que vivir el Evangelio como Dios me lo está indicando. Amén. Y tenemos que vivirlo, fíjese bien, exactamente como Dios me lo está diciendo en su palabra. No es agarrar el Evangelio, no es agarrar la palabra a mi forma, no es agarrar, hermano, los mandamientos de Dios a mi conveniencia, no es acomodar el Evangelio a mi forma, a mi mentalidad, a mis ideologías. No, mi hermano, ahora nosotros tenemos que obedecer la palabra, el Evangelio, tal como Dios me lo está diciendo exactamente. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, ahora a Él le servimos. Amén. No le servimos al mundo como le servíamos antes. Ahora tenemos que vivir y hacer exactamente lo que Dios nos indica a través de su palabra. Amén. Porque a veces, hermano, y no lo digo por ustedes, no, porque a veces yo he conocido cristianos, iglesias, que acomodan la palabra, que acomodan a su manera, a su forma y a sus costumbres y a sus ideologías. Las acomodan, hermano, para que puedan caminar así y justificarse que están bien delante de Dios. Siempre se lo he dicho yo, Dios nos ha dejado una palabra, y si tenemos esa palabra es porque ahí Dios nos indica el camino correcto, nos indica el camino perfecto, el camino al cual, hermano, usted puede llegar al reino de los cielos. Dios, a través de su palabra que nos ha dejado, es el guía, es el mapa para que me entienda. ¿Para qué? Para que usted y yo lleguemos al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Para eso nos dejó su palabra, para que le vivamos, para que la creamos, no para agarrarla a nuestra forma, a nuestra manera, no para obedecer lo que me guste o lo que no me guste. No, yo tengo que obedecer a Dios conforme a la palabra de Dios, exactamente como Él me lo está diciendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tenemos que obedecer el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Bueno, tiene muchos. Se cree que obedecer el mandamiento de Dios, amado hermano, es que nosotros creamos en su Hijo amado, en Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué dice? Por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tenemos, hermano, vida eterna? ¿Y quién nos está mandando a que creamos que Jesucristo es su Hijo? A que creamos que Él fue el que lo envió para que pagara un precio, pagar un costo aquí en la tierra, y que todo aquel que crea alcanzará la vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna.
Hermano, es que eso desde un principio, yo creo, hermano, eso no es novedad. Déjeme decirle que podemos tener razón, o tiene usted razón, pero decirle que creer en Jesucristo, que es su Hijo amado, no nomás es creer del labio. Creer en su Hijo es caminar, es obedecer, es vivir conforme a la palabra de Dios. O creerle. Aleluya. Amén. Porque si no, como la gente de allá afuera, la gente religiosa, pregúntele y que profesen cualquier otra religión y que le pregúntele, ¿crees en Dios? ¿Y qué le van a decir? Sí, creo en Dios. Pero no viven como Dios manda, no viven como Dios se los está diciendo. ¿Por qué? Porque usted sabe que una religión está compuesta de tradiciones, de mandamientos, de costumbres de hombres y de doctrinas de hombres, mezclada con la palabra del Señor. Pero usted y yo no. Nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso creer en su Hijo como Dios nos lo demanda es obedecer, caminar, vivir como Él vivió aquí en la tierra. Y toda la palabra nos enseña el ejemplo que Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿De dónde Dios nos rescató? Del mundo de pecado. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Si estábamos en el pecado, ciertamente. Amén. Pero te anunciaron la palabra de Dios, te anunciaron el Evangelio. Estábamos viviendo el pecado, pero en tu corazón quizás pensaste, ¿verdad? Bueno, voy a probar, voy a ver qué es esto, ¿verdad? Obedeciste, y cuál fue la sorpresa, que encontraste una vida diferente, que encontraste una vida nueva, y luego vino el complemento, que tú accediste, que tú obedeciste, y ahí es donde vino y Cristo entró a tu corazón y ahí nos convenció de vivir una vida nueva, porque nosotros cuando Dios nos trajo aquí estábamos viviendo en el pecado, estábamos viviendo en el mundo. Amén o no amén. ¿O hay alguien aquí que no estaba viviendo el mundo cuando vino a Cristo? Creo que todos estábamos viviendo en el pecado. Amén. En el mundo. Y éramos esclavos, como dice aquí, éramos esclavos del pecado. Pero habéis obedecido de corazón. Si no hubiéramos creído verdaderamente de corazón, no estuviéramos aquí, no hubiéramos aceptado el Evangelio, no hubiéramos venido a las plantas de Jesucristo. Amén. Pero obedecimos de corazón. Yo en mi caso se lo puedo decir, yo estaba sediento, andaba buscando una solución para todos mis problemas, probé muchas cosas, nada me resultó, y yo seguía en la misma vida de fracaso, en la misma vida de necesidad, en la misma vida quizás, amado hermano, donde yo experimenté quizás poco tiempo, pero experimenté el hambre. Mis hijos experimentaron el hambre, y cuando me hablan y me anuncian del Evangelio, ¿sabe cuál fue mi respuesta? Dije, ¿para qué? Ya he probado de todo. Pero algo me entró a mi corazón, digo, bueno, voy a ir una vez más, voy a experimentar. He probado de todo. Ahora voy a ver esto, a ver si aquí encuentro. Y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando yo accedo, le abro mi corazón a Dios, me llevan a un templo, aleluya, le abro el corazón a Dios, y ahí experimenté el poder de Dios al grado de que yo quería llorar, y yo decía, ¿por qué voy a llorar? Yo no voy a llorar, pero era tanto que yo sentía que
empecé a derramar mis lágrimas, aleluya, hermano, y al final de la oración yo ya estaba convencido, porque yo le dije a esos hermanos: a ver, ¿cómo es esto? Yo quiero empezar desde abajo, yo quiero empezar a conocer desde abajo, si hay instrucciones o no lo sé, yo quiero empezar desde abajo. Cuando yo me levanto, todo, hermano, aleluya, con lágrimas, todo con dolor, desesperado, porque yo quería una solución a la vida que yo estaba viviendo. Y cuando yo me levanto, amado hermano, empiezo a caminar, me llevan a una sala y empiezo a caminar, y yo caminaba, hermano, sentía que caminaba como en algodones, como en un colchón, porque yo como que cada paso que yo daba, como que me metía hacia la tierra, y veía yo todo, hermano, todo lo veía yo brillante, veía todo lleno de luz. Bendito sea el nombre de Dios. Y cual siendo la sorpresa que después, hermano, ya con el conocimiento que era el Espíritu Santo de Dios, porque inmediatamente ahí comencé yo a buscar al Señor, aleluya, después de estar viviendo una vida llena de maldad y llena de pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Dios, en Jesucristo podemos ser libres de todo, ¿qué? De todo pecado. Amén. Ya Dios nos da la victoria si vivimos verdaderamente en Cristo. Amén, hermano. Vimos ese pasaje, nos da la victoria sobre el mismo Satanás, sobre los mismos demonios. Amén, hermano. Nos da la victoria sobre nuestra propia carne. Nos da la victoria sobre el mismo mundo. Nos da la victoria sobre el pecado. Amén. Quiero invitarlo a que se vaya usted a Primera de Juan, capítulo 5. Dice vamos a ver, ahora en Jesucristo tenemos la victoria sobre el mundo por la fe en Jesucristo. Amén. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese bien lo que dice: pues este es el amor a Dios. Se está refiriendo, si usted y yo amamos a Dios, ¿guardamos qué? Guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, vivimos bajo su palabra. Ese es el verdadero amor a Dios. Amén. Podemos decir: es que yo amo a Dios, pero no le cumplo a Dios, no obedezco a Dios como Dios me lo dice, obedezco lo que quiero, lo hago a mi forma, lo hago a mi conveniencia y me justifico. No, dice, bien dice el verso 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hay un pasaje, me parece que es en Lucas capítulo 6, por ahí el verso 46, 47 o 48. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Amén. Habla de una obediencia a Dios. Habla de que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y podemos decirle a Dios: Señor, te amo, Señor, mira esto, Señor, mira lo otro, tú sabes, tú lo otro. Pero dice el Señor: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? A veces podemos tomar en poco, amado hermano, el obedecer ciertos mandamientos o ciertas partes de la palabra de Dios, y no lo hacemos.
Lo tomamos con indiferencia, lo tomamos sin importancia. Y le decimos a Dios que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Pero aquí me dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, cuando no haces lo que yo te estoy diciendo? O sea, qué importante. Y si usted analiza lo que acabamos de leer en el verso 3, se lo vuelvo a repetir, pues este es el amor a Dios. Y usted y yo le decimos que a Dios lo amamos, tenemos que vivir conforme a ¿qué? A sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Desgraciadamente a veces en la iglesia, vuelvo a repetir, hablo de toda la iglesia universal, cuando dice gravoso se refiere a que no son pesados. Amén. A que sus mandamientos no son molestos. Pero cuántas veces, amado hermano, se nos hace pesados cumplir la palabra de Dios. A veces se nos hace gravoso obedecerle a Dios. Se nos hace difícil caminar conforme a la palabra de Dios. Cuando dice que no son gravosos, no son pesados. Pero a veces, amado hermano, se nos hace gravosos, se nos hace pesados. ¿Por qué? Porque yo tengo otro sentir, porque yo tengo otra mentalidad, porque yo tengo otra cosa en mi corazón y quiero hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me está diciendo en su palabra. Amén. Dice, no son gravosos, se nos hace difícil, se nos hace gravosos. ¿Sabe por qué se nos hace difícil y por qué se nos hace gravosos? Porque no queremos sujetarnos a Dios, porque no queremos obedecer a Dios, porque no queremos caminar conforme a Dios, porque no queremos obedecer conforme a lo que Dios me manda. Por eso se nos hace difícil. Por eso se nos hace pesado. Y es por eso que a veces optamos, amado hermano, por vivir nuestro evangelio a nuestra forma y a nuestra manera. Pero eso está mal delante de Dios. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y si digo amar a Dios, tengo que vivir, tengo que obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La persona que ha nacido de Dios, dice, vence el mundo. Amén. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Aquí mismo me lo está diciendo la palabra del Señor. La persona que vence el mundo es la persona, hermano, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios, le vuelvo yo a repetir, Dios nos ha dado las armas para vencer el mundo. Amén. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Es que la tentación, es que esto, sí, mi hermano, yo creo que todos a veces somos atacados o seducidos por todas las cosas que están en el mundo. Pero déjeme decirle que si usted y yo nos sometemos a Dios, si usted y yo vivimos esa vida de comunión con Dios, si usted y yo vivimos esa consagración, hermano, con Dios, déjeme decirle que Dios nos va a dar la victoria, porque su fe de usted y mi fe están en Jesucristo. Y Cristo ya venció todo lo que está en el mundo. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, todo el que es nacido, dice, de Dios, vence al mundo. ¿Cuántos hemos nacido nosotros en Dios? Nacimos en el mundo, porque vivíamos en el mundo, pero hoy estamos en Dios. Nacimos en Dios.
Amén. Lo único, amado hermano, que el creyente, la iglesia, necesita, usted y yo necesitamos, es vencer el mundo. El mundo está lleno de problemas. El mundo está lleno de inmoralidad. El mundo está lleno de sufrimientos. El mundo está lleno de ¿qué? De hambre. El mundo está lleno de ¿qué? De injusticia. Amén. Lleno de mentira. Amén. Lleno de vanidad. Lleno de vanagloria. Lleno de altivez. Amén, hermano. Amén. Lleno de miseria. El mundo está lleno de pleitos. El mundo está lleno de enfermedad. El mundo está lleno de guerras. El mundo está lleno de dolor. El mundo está lleno de drogas, hermano. El mundo está lleno de orgullo, de egoísmo. Aleluya. El mundo está lleno de envidia. El mundo está lleno de resentimientos. El mundo está lleno de arrogancia. Está lleno de codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer, porque en este mundo que estamos caminando es lo que se mueve. Pero aquí dice: el que es nacido de Dios vence todas esas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Luego está lo más terrible en esta tierra, en este mundo: la corrupción, la muerte. La corrupción, quiero decirle que es el pecado. Amén, hermano. Y la muerte, y le decía yo, el pecado te lleva ¿a dónde? Te lleva a la muerte. Y déjeme decirle que todos, sin excepción alguna, somos corruptos, somos pecadores. Todos vamos a morir. Dice la palabra, no recuerden qué, si es primera de Juan, dice: aquel que se dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. A veces pecamos hasta con un pensamiento, pecamos con una palabra, pecamos, hermano, a veces con una mala intención que no la llevamos a cabo, pero Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Amén, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos, y Dios nos ha dado todo eso, todas las armas para vencer el mundo. Porque el pecado, le decía yo, el pecado te lleva a la muerte, a morir. Y lo que usted y yo y todo ser humano necesitamos, la victoria sobre el mundo. Amén, hermano. Porque en el mundo está la muerte, porque en el mundo está la corrupción, bendito sea el nombre de Dios, o sea, está el pecado. Pero Dios nos ha dado las armas para vencer el pecado. Verso 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos triunfar, hermano, y vencer el mundo? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, entonces Dios le da un corazón nuevo. Entonces esa persona es nacida de nuevo, bendito sea el nombre de Dios, nacida espiritualmente, quiero decirle, aleluya, nacida espiritualmente de Dios, y es su fe la que vence el mundo. Nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad, Dios nos da las armas para que nosotros podamos vencer este mundo lleno de corrupción, para que nosotros venzamos nuestra misma carne. Aleluya. Dios nos ha dado todo, hermano. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y ya le dije hace ratito, te puedo decir, es que yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, pero creer es vivir, creer es obedecer, creer es caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a los estatutos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Cristo. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Dios nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria sobre la misma muerte. Nos va a dar la victoria sobre el mismo Satanás y sus demonios.
Nos va a dar, hermano, la victoria sobre el mismo miedo, el mismo temor, la misma desesperación. Aleluya. Y Él nos llenará de su amor, Él nos llenará de su paz, Él nos llenará de su gozo. Porque para eso también nos llamó Dios, para sacarnos de este mundo, para vencer este mundo. Alabado sea la gloria de Dios. Creo que Juan 15 por ahí dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, están en el mundo, viven en el mundo, pero no son del mundo. Alabado sea la gloria de Dios. A su tiempo yo iré por ellos. Amén. Pero Dios nos ha dado las armas para vencer este mundo. Y no decir: es que esto está difícil, es que esto está así, es que esto está asado, estamos en esta tierra. Dios nos ha dado las armas. Dios no se puede equivocar si usted cree en la palabra del Señor. Amén. Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad en Cristo para vencer este mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Nomás se lo voy a leer. Apocalipsis, váyase a Apocalipsis 3. En Jesucristo vamos a tener una recompensa grande. En Jesucristo, hermano, vamos a tener esa recompensa de alcanzar la victoria. Amén. Mire la actitud de nuestro Señor Jesucristo al final del tiempo de la iglesia, o al final de la era de la iglesia. Dice el verso 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está golpeando la puerta, hermano. La puerta para que el hombre le abra el corazón. Y Cristo no se rinde, Cristo se niega, sigue golpeando ahí el corazón del hombre, para que el hombre, hermano, le abra el corazón y él pueda entrar al corazón del hombre, porque Dios quiere salvarlo. Ese es, hermano, hoy en día la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que hoy sigue tocando los corazones, que hoy sigue buscando los corazones, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Porque la intención de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre alcance, hermano, y tenga una vida eterna. Aleluya. Una vida en abundancia, hermano, una vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo ansía, se desespera porque el hombre le abra el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso está insistiendo, está ahí golpeando la puerta, aleluya, o sea, el corazón del hombre, esperando, insistiendo, aleluya, que el hombre escuche su voz, que el hombre abra esa puerta, que el hombre abra ese corazón para que entre Cristo al corazón, hermano, y pueda esa persona sentarse con él. Cristo no espera que el hombre hoy en día no cierre sus oídos, amado hermano, para que pueda prestar atención a lo que Cristo está haciendo el llamado hoy en día. Cristo no quiere que el hombre cierre sus oídos para que él escuche su voz. Amén, hermano. Y él puede entrar a su vida. Amén. Cuando una persona deja entrar, o Cristo entra a su corazón, amado hermano, todo es bueno en aquella persona. Porque cambia. Dios cambia ese corazón. Amén. Y entonces esa persona se convierte en una persona buena. Amén. Que a veces tenemos detalles, eso es el cuidado de nosotros. Amén. Pero Cristo, cuando gobierna verdaderamente ese corazón, todas las cosas las hacemos buenas. Amén. Dice: oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todavía
al final de la era de la iglesia, Cristo quiere y sigue haciendo labor para que la gente se salve. Amén. Yo le he enseñado, pero que para que una persona se salve, no es porque nosotros, amado hermano, la convenzamos. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar el evangelio, no estoy diciendo que no, pero a veces queremos que esa persona se convierta porque yo le hablé. No, usted y yo tenemos que hablarle a esa persona, usted y yo tenemos que anunciar el evangelio, pero esa persona tiene que abrir el corazón y creer a lo que usted le está predicando del evangelio. Y cuando esa persona conjunte las dos cosas, crea y abre el corazón, ahí es donde Dios entra y esa persona llega a las plantas de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero esa persona tiene que abrir el corazón. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me sentaré con mi Padre. ¿En qué? En su trono. Esta es la promesa, una promesa, llamémosle gloriosa, para el que venza. Se sentará, dice, en el trono de Dios. Se sentará con Él en el trono. Usted y yo, que alcancemos, hermano, esa victoria en Él, nos vamos a sentar con Cristo, nos vamos a sentar con Dios ahí en su trono. Alabado sea la gloria de Dios. La persona que venza la indiferencia, que venza, amado hermano, la tibieza, que venza, hermano, la pereza espiritual, que venza ese compromiso con Cristo a medias. O sea, que usted esté viviendo a medias, que no se esté viviendo como Dios manda, como Dios quiere, con esa obediencia, con esa consagración que Él nos demanda, hermano. Tenemos que vencer esa indiferencia. Amén. O esa falta a medias de buscar a Dios. Dios no es de medias tintas. Dios no es de medidas. O le damos todo el corazón a Dios o no le damos nada a Dios. La mitad o 3/4 partes de su corazón, eso no sirve. A Dios hay que darle todo nuestro corazón, amado hermano. Amén. Claro. Entonces aquí es donde la iglesia, el cristiano, tiene que mirar y tiene que ver. Si se está mal, tenemos que arrepentirnos para que vuelvan a darle esa vida completamente a Cristo. Aleluya. Y entonces nosotros nos sentaremos en el trono de Cristo, en el trono de Dios. Aleluya. Y esto, hermano, quiere decir que si usted y yo nos sentamos en el trono de Dios, nos sentamos en el trono de Cristo, hermano, entonces usted y yo gobernaremos, reinaremos, hermano, con Cristo por los siglos de los siglos. Gobernaremos como reyes, amado hermano, en Cristo, aleluya, en todo el universo y por todo el tiempo y por toda la eternidad. Nosotros gobernaremos y vigilaremos las obras, hermano, y los deberes de lo que hacen los ángeles. Fíjense qué privilegio tenemos nosotros cuando estemos sentados en el trono de Dios. Vigilaremos lo que hacen los ángeles. Qué privilegio, hermano. Amén. Primera de Corintios 6, capítulo 6. Y con esto termino. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2 y verso 3. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Amén. Vamos a juzgar a los ángeles. Amén.
Porque nosotros vamos a estar en el trono de Dios con Cristo. Y mire, hermano, cuando estemos sentados ahí en ese trono, nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles. Si juzgamos a los ángeles, cuánto más las cosas de este mundo, de esta vida. Amén. Yo no sé usted, hermano, no es que no nos ilusionemos, pero yo no sé si usted alcanza a valorar todo lo que Dios nos va a dar, aparte de la salvación, aparte de la vida eterna, que nosotros juzguemos a los mismos ángeles. Este es el privilegio para los que alcancemos, espero yo que seamos todos, alcancemos la victoria. Esa es la recompensa grande que vamos a tener la iglesia, el cristiano, si alcanzamos la victoria en Jesucristo. Amén. El juzgar a los mismos ángeles. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Amén. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Aquí algo que yo entiendo es, si nosotros vamos a juzgar al mundo, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Quizás da a entender que va a ser más grande que nosotros juzguemos a los ángeles y las cosas de esta vida. Amén. Pero eso es para los que alcancen la victoria en este tiempo, en este mundo. Amén. Esa es la posición de nuestro Señor Jesucristo hoy en día, que está insistiendo, llamando al corazón de toda la gente para que la gente venga, porque Él no quiere que nadie se pierda y Él nos quiere llevar a vivir una vida eterna. Den una ofrenda de palmas a Dios.